Pium, pium, pium. ¿Está en vivo? Sí, perfecto. Turun, tun, tun, tun. Estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, está en vivo, vamos por todos lados. Espérenme, déjeme compartirlo en mi celular. Muy interesante, ¿no? Estoy transmitiendo a través de mi celular y por lo tanto no puedo compartirlo a través de mi celular. ¡Qué bien! Teren, ten, ten, ten. Déjenme compartirlo. Perfecto, estamos en vivo. Sí, 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 estamos en vivo. Ok, voy a tener esto acá por si aparecen comentarios. Bueno, doy las gracias a las personas que están viendo esto. Si no están viendo esto y lo van a ver después, gracias de todas formas. Eh, la idea de este live es comenzar a presentarles lo que significa la herramienta implícita y nuestro estudio de elecciones presidenciales 2021, que es un estudio de asociación implícita. Para explicarle un poco esto, necesito explicarle cómo funciona nuestra memoria. Nuestra memoria tiene dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. Las memorias explícitas almacenan información sobre personas, lugares o sucesos que se ubican en la conciencia y que se dividen en dos grandes tipos, las episódicas y las semánticas. Por el contrario, las memorias implícitas son automáticas, son de carácter, son evocadas involuntariamente, es decir, sin esfuerzo consciente. Nos permite expresar nuestros conocimientos adquiridos con anterioridad, aunque no recordemos ni podamos hacer referencia explícita del proceso de aprendizaje. Y acá diferenciamos gran parte de cómo se vivían las memorias a largo plazo. Están entonces las episódicas semánticas, que son memorias explícitas, y por otro las memorias explícitas que están asociadas al aprendizaje. Las memorias semánticas son aquellas que nos permiten recordar las asociaciones de las marcas hacia los productos, los nombres de las marcas, los nombres de las personas, los nombres de los lugares. Las episódicas, por otro lado, están compuestas de hechos y los contextos asociados a esos hechos. Recuerden que estos dos tipos de emociones están asociados, o sea, dos tipos de memoria están asociados a las emociones. Y por otro lado tenemos la memoria implícita o las memorias procesales, que se conocen también como memoria explícita, que es de carácter automático y con un reflejo y que puede evocarse sin un esfuerzo consciente. Y está asociado también al priming, que alude a estas primeras impresiones que tenemos sobre un hecho, una persona, un acto, ¿no? Cómo están a las personas que se están conectando a Instagram Live y a las personas que están en Facebook Live. Eh, y las memorias implícitas entonces están asociadas a nuestros recuerdos. Lo importante de estudiar nuestra memoria implícita es que Anthony Greenlow, que es un psicólogo social de Estados Unidos, desarrolló en 1998 una herramienta llamada IAT, un test de asociación implícita que buscaba entender las asociaciones implícitas o subconscientes que tenían las personas hacia determinados conceptos, características y en el mundo del marketing hacia determinadas marcas, productos o servicios. Según esta teoría, los recuerdos subconscientes influyen en nuestras asociaciones que podrían potencialmente modificar nuestra conducta. Y por lo tanto, esta teoría lo que hace es entender cuáles son las asociaciones subconscientes que tiene una persona frente a frente a una determinada marca, producto o servicio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el IAT como herramienta de test de asociación implícita busca entonces entender a qué elementos, características o atributos está asociada una marca, un producto, un servicio o una campaña de marketing en el cerebro del consumidor.
Y por lo tanto, ¿de qué forma estamos posicionados en el cerebro consumidor de forma positiva o negativa? ¿En qué atributos de un, no sé, un mix de 10 atributos? ¿En qué atributos estamos de forma positiva asociados y en qué atributos estamos de forma negativa asociados en el cerebro del consumidor? Y el IAT se mide por las respuestas de acción de tiempo o los tiempos de reacción desde que se presenta un estímulo en la pantalla, a diferencia de las encuestas, ¿no? Donde las encuestas se pregunta a la gente de forma declarativa, por ejemplo, en el contexto de las elecciones presidenciales, por quién votaría, por qué candidato, de estos 10 atributos, qué atributo está más asociado a tal candidato. Esas son preguntas explícitas, ¿no? Lo que buscamos con este tipo de herramienta es medir desde que aparece un atributo, un concepto, una característica en la pantalla, hasta que una persona hace una acción que termina siendo un clic o apretar un botón en la tecla. Y por lo tanto podemos entender cuánto se demoró el cerebro, de forma subconsciente normalmente, en asociar ese concepto atributo a ese candidato marca producto. ¿Por qué es tan importante los tiempos de reacción? Porque cualquier respuesta inferior a 2 segundos es una respuesta subconsciente y por lo tanto más real. Y cualquier respuesta sobre los 2 segundos es una respuesta normalmente reflexionada, razonada y por lo tanto falsa. Y podemos entender cuáles son las asociaciones subconscientes que tiene nuestro cerebro o el cerebro de las personas que estamos estudiando con las características, los atributos y las marcas asociadas. De esa forma se logra estudiar las respuestas subconscientes antes de que el racional tome el control. 2 segundos son las respuestas subconscientes, respuestas implícitas, que son respuestas que realmente están asociadas a nuestro cerebro, a pesar de que conscientemente no las tengamos, versus las respuestas razonadas, que son las respuestas que duran más de 2 segundos. Entonces el IAT nos permite a las marcas, ¿no?, poder utilizar las asociaciones o conceptos asociados de manera correctamente en sus campañas comunicacionales y publicitarias. De tal forma que si sabemos que en ciertos atributos estamos posicionados en el cerebro, podemos o invertir en aquellos atributos que queremos estar posicionados y no lo estamos haciendo bien, o podemos reforzar aquellos o utilizar aquellos en los cuales sí estamos bien posicionados. Y en ese contexto, las elecciones presidenciales nos abren una puerta a esto de una forma brutal. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros hicimos un estudio de IAT o de asociación implícita en el contexto y en el marco de las elecciones presidenciales de Chile que se van a celebrar este domingo 2021. La metodología fue tremendamente sencilla. Se pusieron en 2 columnas la foto de los 6 candidatos políticos. Los 6 candidatos excluimos a Artés por temas metodológicos, no pudimos agregarlo por temas de estructuras de la aplicación, pero incluimos los 6 candidatos que se creen que son los 6 candidatos más importantes de estas elecciones, disculpando a la gente que quería votar por Artés, pero no creemos o no consideramos que Artés sea un candidato relevante. Y por lo tanto pusimos a los candidatos José Antonio Kast, Gabriel Boric, Jana Proboste, Marco Enrico Minami, Franco Parisi y Sebastián Sichel, en 2 columnas. Y lo que hicimos en esto es presentar un concepto o un atributo de una batería de atributos que ya se los voy a mencionar y se los voy a contar. Y después de eso se le presentaba a las personas de 2 veces de forma invertida. Lo que busca al invertir estas columnas es evitar que el cerebro se acostumbre al responder de forma rápida, ¿no? Y la idea entonces es que podamos tener estos errores y el trabajo que tenían las personas, la tarea principal era responder de forma precisa en el menor tiempo posible a qué candidato asociaba ese atributo o ese concepto. Normalmente los conceptos como salud, seguridad estaban asociados al desempeño que el candidato político iba a tener en ese concepto, y otros atributos como mentiroso, lucro eran asociaciones que se podían tener con el candidato político. ¿Sí? Los conceptos de atributos medidos se determinaron en base a los atributos que se medían en la encuesta CADEM, la Plaza Pública CADEM, que era el manejo de la pandemia, y pusimos algunos que nosotros consideramos interesantes, como el manejo de la pandemia, salud, educación, seguridad, endeudamiento, economía, deporte, mujeres, salud mental, recreación y tiempo libre, clase media, expectativas frente al trabajo, mascota y tenencia responsable, lucro, honestidad, si era mentiroso o mentirosa, y el conflicto de la Araucanía. Esos eran los atributos que nosotros medimos en este estudio. Adicional a eso se integró la pregunta de intención a voto, porque candidato votaría en las próximas elecciones, porque evidentemente en
estudio en el marco de las elecciones presidenciales, preguntar por qué candidato usted votaría era tremendamente relevante. En el proceso fue sumamente sencillo, se invitó a través de un link a que participara la mayor cantidad posible, utilizamos todas las redes sociales que nosotros podíamos tener, redes sociales digitales y no digitales, y la gente tenía que ingresar sus datos, observar los atributos y responder entonces en el menor tiempo posible y cliquear en la foto del candidato que asociaba o creía que lo iba a hacer de mejor forma en ese concepto o que asociaba de forma subconsciente a ese atributo. Cada persona que participó en el estudio fue expuesta 2 veces al mismo concepto, con los candidatos invertidos, de tal forma de que barajábamos. Muy importante, la baraja de los atributos estaba hecha de forma total y completamente aleatoria. Así que todas las personas que participaron en este estudio observaron una estructura del estudio totalmente distinta, porque las barajas de atributos se barajaban de forma aleatoria en cada uno de esos. Y a continuación se les mostraba el orden, se les va a mostrar, les voy a mostrar, ¿no? A aquellas personas que están viendo en el Facebook Live, cómo están los candidatos, aquellas personas que, no sé si doy vuelta la cámara en el Instagram Live, no, de hecho ni siquiera puedo dar vuelta la cámara. O sí creo que puedo dar vuelta la cámara. Pero el orden era sumamente sencillo: Boric, Kast, Proboste, Sichel, Marco Enrico Minami y Parisi. En esas 2 columnas, y lo que ocurría después era que se invertían, ¿no? Entonces, en vez de aparecer Boric, Proboste, Meo, aparecía Kast, Sichel, Parisi. Y después se invertían, ¿no? En la muestra tuvimos 95 respuestas a nuestro estudio, de las cuales filtramos a aquellos que no completaron que no creíamos que completaban la calidad suficiente, y nos quedamos con 95 testeos completos. De esos testeos, el 58.5% de las personas que participaron eran hombres y un 49.5% de las personas que participaron eran mujeres. Un 22% tenía entre 18 y 25 años, evidentemente solo por razones obvias, ¿no? Medimos personas que tenían mayores de 18 años, un 31.5% personas tenían entre 26 y 35 años, un 26.3% tenían entre 36 y 45 años, y un 20% de las personas que participaron en este estudio tenía sobre los 46 años de edad, ¿sí? Ahí hice muchas gracias porque no les puedo, por la ley, no les puedo mostrar los resultados del estudio, pero sí se los puedo comentar. Y esto vienen cosas muy divertidas, ¿no? Como les conté, entonces, por razones de la ley, no les puedo contar los métricos, los resultados, hasta que después del cierre de las urnas. De hecho, el domingo en las elecciones presidenciales, después de que cierren todas las urnas, nosotros vamos a liberar el estudio total y completamente gratuito. El 100% del estudio van a estar disponibles en implícita.cl, que es el nombre de nuestro proyecto, ¿no? Así que, en cuanto a las votaciones, nosotros creemos que va a ganar en primera vuelta primero José Antonio Kast y después el candidato Gabriel Boric. En el orden de los resultados, que esto es muy interesante, va a estar primero José Antonio Kast, seguido por Gabriel Boric, seguido por Franco Parisi, seguido después por Sebastián Sichel, después por Jana Proboste y en último lugar Marco Enrico Minami. Asumimos que después de este último lugar va a estar el candidato Eduardo Artés, ¿no? Lo indivertido de esto, porque vimos obviamente en el estudio, no tan solo vimos la intención a voto, sino aquellos candidatos que eran más asociados a los atributos. Una de las cosas muy curiosas que nosotros vimos en nuestro estudio, que tanto en el concepto seguridad y conflicto a la Araucanía, el candidato José Antonio Kast fue asociado independientemente de por quién iban a votar. O sea, aquellas personas que votaban por otro candidato presidencial que no era José Antonio Kast, incluso aquellos votaron en temas de seguridad o asociaron de forma subconsciente en temas de seguridad y conflicto a la Araucanía, asociaron de forma positiva a José Antonio Kast. Otro tema muy interesante es que también, independiente de tu voto, en el concepto de mujeres, quien tenía una mejor performance era la candidata Jana Proboste, algo que evidentemente se podría entender, dado que la candidata Jana Proboste es una candidata mujer. Lo interesante de esto es que no tan solo Jana Proboste es asociada de forma positiva en el concepto y atributo mujeres, sino que el candidato José Antonio Kast es asociado de forma negativa en el concepto de mujeres. En el concepto en el caso de el candidato José Antonio Kast, que nosotros creemos que va a ser, dado nuestro estudio, ganador de estas elecciones presidenciales, a pesar de que va a haber segunda vuelta, en temas de seguridad, conflicto de la Araucanía y expectativas frente al empleo está muy bien posicionado, pero en temas de lucro y en temas de mujeres estaba asociado de forma negativa. ¿Qué significa esto? Que literalmente las personas
asocian de forma negativa en el manejo, ¿no?, de conceptos asociados a la mujer. José Antonio Caz está muy mal posicionado, y en temas de lucro también José Antonio Caz está muy mal posicionado. En el caso del candidato Gabriel Boric, los atributos más positivos asociados, los cuales era asociado, era recreación y tiempo libre, mascota y tenencia responsable, y salud mental. Algo bastante curioso debido a los cuestionamientos que había habido debido a su salud mental. Pero ahí nosotros creemos que, dado a que él sufrió problemas de salud mental con su síndrome de TOC, hay una asociación positiva, en este caso, hacia el candidato. En el caso de las asociaciones negativas, se asocia muy fuertemente al candidato como un candidato mentiroso, y se asocia de forma muy negativa, por razones obvias, en el tema de la economía. Lo interesante de esto es que en tercera posición, a diferencia de lo que dice la mayoría de las encuestas, o algunas encuestas, no, ahí hay una discusión, no está el candidato Sebastián Sichel. El candidato Sebastián Sichel está en cuarta posición, sino que está el candidato Franco Parisi. De forma positiva, Franco Parisi es asociado a economía, a deporte y a mujeres, algo muy curioso, y de forma negativa está asociado a temas de forma negativa, lucro y honestidad. O sea, la gente lo asocia de forma negativa hacia el lucro, y también cree que el candidato no es una persona honesta. Así que hay cosas muy divertidas que sacar de este estudio. Evidentemente tenemos un límite, y este límite o esta limitante tiene que ver con la cantidad de personas que participaron en el estudio de elecciones presidenciales. Esperamos en esta segunda oportunidad, vamos a hacer un segundo estudio para la segunda vuelta, cuando pasen los candidatos presidenciales. Esperamos hacer un estudio de segunda vuelta y agregar otros atributos que consideramos importantes, como vivienda, seguridad social y otro tipo de temas. AFP también creo que es un tema que me han comentado mucho que debería partir dentro de este estudio. Por lo tanto, nuestras conclusiones de este estudio es que va a haber segunda vuelta, y en esta primera vuelta los ganadores van a ser José Antonio Caz en primer lugar, seguido por Gabriel Boric. Va a haber una segunda vuelta, no sabemos lo que va a ocurrir en esta segunda vuelta. El candidato José Antonio Caz en temas de seguridad y conflicto de la Araucanía está muy bien posicionado de forma subconsciente. En temas de lucro y mujeres está asociado de forma negativa. Por el contrario, Gabriel Boric en temas de recreación y tiempo libre, salud y salud mental está muy bien posicionado. En temas de honestidad y economía está asociado de forma negativa. Así que son bien divertidos los estudios que nosotros podemos hacer con esto. Recuerden que lo que busca el IAT es entender cuáles son las asociaciones subconscientes que tiene una persona estudiada frente a una marca, producto, servicio o persona, como en este caso candidato político, y también podemos entender en qué atributo está bien posicionada esta marca. Nosotros hemos hecho estos estudios con diferentes marcas, entendiendo de una parrilla o de un pool de 20 atributos, cuáles son los atributos que están asociados de forma más positiva y aquellos que están asociados de forma más negativa. Así que esas son las conclusiones del estudio. Es el primer estudio demo que nosotros hicimos, de hecho fue bastante rústico, nos falta desarrollar todavía el front de nuestra aplicación, pero vamos por buen camino, está bien entretenido los resultados, así que los invitamos a que participen en el segundo estudio que nosotros vamos a hacer sobre segunda vuelta. Y recuerden, según nuestro estudio, vamos a liberar el estudio después de que se cierren las mesas, porque así lo exige la ley. Pero como les comentaba, en este estudio determinó que los ganadores de la primera vuelta van a ser José Antonio Caz, seguido por Gabriel Boric. Va a haber segunda vuelta, y que el tercero y cuarta posición, en tercera posición estaría Franco Parisi, en cuarta posición estaría Sebastián Sichel, quinta posición Yana Proboste, sexta posición en Marco Enrico Minami, y en séptima posición, asumimos, porque no participó dentro de estos estudios por temas metodológicos, Eduardo Orte. Y sabemos, recuerden entonces, que de forma negativa fue asociado el José Antonio Caz como candidato político, fue asociado de forma negativa a temas de mujeres y honestidad, y lucro y mujeres, y de forma positiva a temas de seguridad, conflicto de la Araucanía y expectativas frente al empleo. Y de forma positiva, el candidato Gabriel Boric fue asociado a recreación y tiempo libre, salud mental, y de forma negativa asociado a temas de honestidad, consideran que el candidato era mentiroso, y en temas de economía lo asocian de forma negativa. Así que muchas gracias por participar en este live, espero que les haya gustado los resultados, o sea, esperemos que esto no, evidentemente no está sesgado por candidatos políticos, sino por resultados interesantes que puede ser el estudio, y los esperamos que participen en el segundo estudio que vamos a hacer sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que van a ser ya el 22 de diciembre, si no me equivoco. Así que muchas gracias por participar en este live. Si tienen alguna pregunta, sería genial que la puedan hacer. Si no, la pueden agregar a nuestras redes sociales.
Les recordamos que después de que cierren las mesas de votación, va a estar disponible en implícita.cl el estudio de forma completa y gratuita para que ustedes los puedan descargar. Este estudio fue un estudio totalmente independiente, no está asociado a ningún candidato político, no está asociado a ningún partido político, no está asociado a ningún sector político. Lo hicimos como empresa, como implícita, para, obviamente, en el contexto de lo que tenemos, las elecciones presidenciales, tratar de entender cómo funciona el cerebro y las asociaciones subconscientes que tienen los votantes frente a las elecciones presidenciales. Muchas gracias por participar en este estudio y nos estamos viendo en un próximo live. ¿Cómo apago esto?